Pedro Jiménez tiene lo último de Dos Odebrecht. puntitos de Odebrecht. O lo más reciente. Y del tema tucano de manera específica. Cuidado y Yo choca. tengo la información de Cuidado, primera se estrella mano con un avión de eso. de que se están negociando acuerdos para el cumplimiento de penas que oscilan entre 3 y 5 años. Militares, y también va a incluir algunos de los políticos que participaron con el tema del soborno. Se está trabajando el caso de Tucano. Tucano. Tucano, de manera específica. El caso General Peña Antonio, el caso Piccini, el caso de algunos legisladores que fueron mencionados. Se está negociando porque hay un interés de que el caso no quede con total impunidad. Se va a negociar, hay gente que va a colaborar, que va a servir información, y el Ministerio Público, amparado en ese principio que tiene de la negociación con los imputados, a raíz de una colaboración para la obtención de información. ¿Y quién va a resarcir el Estado? No sé, esa parte no me la adelantaron. Sí me adelantaron, se están negociando penas. Y fue una persona que tiene que ver con el aparato judicial. Marcelo, si lo de Odebrecht a nivel mundial fueron 1.000 y pico de millones. 1.000 y pico de millones. Él te está pulgando 19 millones, 1.000 y pico de millones. Ya le pagó a los americanos, ya le pagó a los americanos. Cero mata cero. Interesa. Pues esa proporción de 19 respecto de 1.000 y pico, 3. El soborno del Tucano, 3 puntos tanto. Está hablando de 3.5. Bueno, yo creo que millones. Más o menos, 0,0 sí. 5 años y coño sin trabajar. Eso fue lo que yo le dije una vez a Félix Bautista y a Coso que están pidiendo cuarto para el metro. Odebrecht, que ellos tienen, ¿cuánto eran? No, con Odebrecht no, todavía. No, pero no tiene que ver con el caso de Odebrecht, sino que Félix, entre Félix y Diandino pueden juntar los cuartos del metro. Para apretarle ellos los cuartos al metro. Deja que eso fue una calumnia. En el caso de Odebrecht. Digo yo, que no hay que buscar esos cuartos prestados, que yo fue, Diandino fue llorando. La justicia descargó a todos. En el caso a todos no. Y apostamos a un Estado. Pero no es por eso, yo no estoy hablando de corrupción, sino que hay dos personas que tienen el dinero suficiente para no tener que el país coger prestado para hacer la próxima línea del metro, que es Félix Bautista y Diandino. Pero Diandino quizá porque es un empresario tradicional de la construcción. Pero ¿de a dónde? ¿De a dónde? Mire, mira, eso me lo enseñó, eso me lo enseñó Cristian. De la parte de Odebrecht. Espera la información. No, déjame hacer un comentario sobre Odebrecht. Anoche, doña Consuelo y yo recibimos una comunicación formal de la misma Procuraduría General de la República, donde ellos dan a conocer la ruta que van a seguir con los casos, los contratos que ya tienen en su poder, lo van a hacer público, van a poner una vía para que la gente accese a ellos. Sí, señor. Toda la proyección del manejo que tienen planteado. Y yo creo que es muy oportuno, es lo que quiero decir, muy oportuno que la Procuraduría actúe con la mayor transparencia y que también en medio de este debate de Brian Vaina, de Percival Vaina, también saliera con ese planteamiento anoche, para que se acabe el discurso de que se quiere con una cosa tapar la otra. Que ese es el único discurso que tiene ahora en la oposición. Oigan bien lo que estoy diciendo, ¿eh? No tiene más nada, no tiene más nada. Anoche el procurador, ese muchacho, Jean Alain. Bueno, parece por lo menos. Tiene la carita de niñito bueno. No, Jean Alain tiene 47 años. Un niño. Bueno, pues ese viejete entonces. No lo parece. Ese viejete. Además, es un niño. Sí. ¿Qué vaina es, Pedro? El señor procurador, entonces. ¿Tú eres un viejo? Ya yo me siento mayor y todo. Ese señor, tiene que hacer mucho ejercicio, Pedro, ¿eh? Entonces, él hizo porque ahora ese es el argumento de la oposición. Lo que quieren es taparlo de Odebrecht. Por eso le doy valor a la acción de anoche. Claro. En medio de la discusión, en su clima, está la discusión de Brian Vaina y del otro Percival. Este joven funcionario sale al frente y da los detalles. Y dice, y estábamos habilitando toda la información para todo aquel que quiera tener acceso a ella. Así mismo. Es muy importante para ver si esto se desmadra. ¿Tú tenías algo más de Odebrecht? No, de Odebrecht no. Yo ahorita, porque cuando Chávez sacó el tema de John, yo quería hacer una puntualización
que la puedo hacer ahora. Bueno, pero no Odebrecht, terminamos con... Vamos a cerrar Odebrecht. Cierren Odebrecht. La oposición tiene algo que decir. Ya dijimos hasta la marcha de Odebrecht, ya la dijimos. No, yo quiero hacer un apunte sobre el tema de las sobrevaluaciones, que me parece que entra en el mismo capítulo. ¿Qué pasó? Sí, no, adelante, hermano. Estamos viendo un viejo, perdón, en televisión. Mire, el líder de la televisión. Por favor, póngame Sí, asunto. señor. Como decían en el campo mío. Sí. Cuando yo salí para la capital. Te vamos a asuntar. Miren, a mí me parece sumamente interesante que el tema de la corrupción haya vuelto a ponerse sobre el tapete en el país. Ya sea por vía de Odebrecht o por cualquier otra vía. Porque la verdad es que uno percibe que en la medida en que los funcionarios se acostumbran al poder, piensan que todo está permitido cuando están arriba. Así es. O sea, cuando tienen una cuota importante de poder, todo es posible. Y no piensan en las consecuencias. Y la historia está llena de Es que no ha habido actos como consecuencias, por eso no piensan en ello. Sí, pero es que la historia muestra claramente que tarde o temprano hay ajuste de cuenta. Es decir, hay consecuencias. Tarde o temprano, aún con los personajes más poderosos del mundo, siempre al final le pasan factura por sus hechos y por sus actos. Bueno, pues yo digo que esto es importante porque yo personalmente me he ocupado durante los últimos tiempos de llevar un archivo de expedientes de corrupción, incluyendo el tema de las sobrevaluaciones. Y algunos de ellos a mí me ha impresionado el hecho de que se hayan convertido en temas públicos, se hayan denunciado o simplemente se hayan informado y no hay ni siquiera una reacción de alarma. Eso pasó, por ejemplo, con el puente sobre el río Soco. En enero del año 2009, el Ministerio de Obras Públicas anunció que ese proyecto costaría más de 600 millones de pesos. Y lo tengo aquí en una información publicada por Fior Gil, del periódico Hoy. ¿Está activa Fior Gil? Yo creo que no. Bueno, no le estoy sintiendo pero últimamente. Pero fue una de las mejores periodistas dominicanas. Sí, con una gran presencia. Exacto, claro que sí. Cotidiana en las informaciones especialmente de temas relacionados con la justicia. Bueno, el asunto es que en esa época el ministerio mismo anunciaba que ese proyecto costaría más de 600 millones de pesos. Y ustedes saben que a los 14 meses ese proyecto fue inaugurado y el propio ministro de Obras Públicas, que fue responsable a través de la firma de Marco Jorge de la construcción de ese puente, dijo que costó 1.360 millones de pesos. Subió en más de 700 millones de pesos en 14 meses. Y uno dice, pero ¿por qué? Eso se publicó, Dice, entre el 2009 y el 2010, el costo del puente sobre el río Soco se elevó en más de un 100%. Y eso se publicó y no pasó nada, porque en realidad la sociedad dominicana se ha ido acostumbrando a que la corrupción sea parte de nuestra cotidianidad. O sea, que la corrupción ya es un fenómeno que ¿Tú sabes por qué? Porque la corrupción solamente se denuncia cuando se está en la oposición. Bueno, entonces, cuando están en el gobierno, pero espérate, es la razón de por qué. Porque la corrupción lo que tiene es que si tú estás en la oposición, entonces tú denuncias la corrupción de este gobierno, de estos políticos, de este partido. Pasaste al gobierno, se acabó la corrupción, entonces viene la otra oposición a denunciar la corrupción. Pero es el papel de la oposición, ¿eh? Pero no es porque que es el papel de la corrupción. Porque los gobiernos que apoyan la corrupción no la van a denunciar. Es más, ni siquiera la van a penalizar. Tú te acuerdas la campaña que le hicieron a Hipólito de corrupto, claro, que se le hicieron desde el propio. Y a Don Antonio, y a Salvador. ¿Tú quieres una cosa más grande que y a Balaguer. Campaña? Exacto. Entonces, la corrupción nada más se denuncia en la oposición y desde que la oposición pasa en campaña. Pero desde que la oposición pasa al gobierno, se olvida la corrupción. Pero tradicionalmente se convierte en corrupto. Pero entonces tradicionalmente. Entonces es un cambalache. Consuelo, sin embargo, ¿entiendes? Lo que llama la atención es que por lo menos antes, cuando se producía una denuncia, por lo menos alguien se ocupaba de dar una respuesta. Es decir, o por lo menos de anunciar una investigación. Ustedes saben. A veces se hacía una escaramuza y se cancelaba a alguien. Ya ni eso prácticamente. Parece que el pueblo dominicano, doña Consuelo. Entonces a mí me parece que por eso es bueno
que este tema vuelva sí, a hombre, debatirse con intensidad. Además que la oposición ahora Chávez, mismo no tiene más nada Lo que pasa es que la oposición no tiene que hablar de temas sociales ni de farándula. No, tiene que hablar de temas políticos. Del pacto eléctrico, tiene que hablar del pacto fiscal, de las migraciones, tiene que hablar de los recursos naturales, no lo que está haciendo Hipólito, defendiendo a los ricos. Eso es lo que tenemos que hablar también. Tiene que hablar de todo lo que sea importante para el país. Tiene que hablar de los refugiados. Tiene que hablar de que tenemos un país invadido por la ilegalidad. Que ahí está Rubén Paulino Sen reforzando la frontera porque los empleadores dominicanos siguen metiendo más mano de obra ilegal. Esos son temas de la oposición. Y que le falsificaron al gobierno todo lo que esos son temas. No es nada más. No es nada más. No tiene que incluir a otro. Un tema no tiene que incluir a otro. Hay que hablar de todo eso que tú dices. No lo hablan. Lo peor y hay que hablar de la corrupción, que es un tema transversal. Oye, no, porque afecta ustedes no tienen nada que decir porque ahora. Afecta a todas las áreas de la gestión de gobierno y de la vida de una nación. Nos afecta a todo. Afecta el medio ambiente, afecta a la justicia, lo afecta a todo. Hipólito, eso es verdad. Perdóname. Que afecta el medio ambiente. Pregúntaselo. Aquí va a entrar el arroz ya importado. En el 25. En el 25. Ahora, siempre hay entrada. Pero no, el que falta se entra. Ahora. Hay una parte en el contingente que entra. En el contingente, ¿Qué nosotros vamos a hacer con el arroz dominicano? ¿Qué vamos a hacer? Buen tema. Esos son temas. Buen tema. Aquí nada más es la vaina ahora. Odebrecht, mandado por los yanquis. No, porque eso es mandado por los yanquis. Esos son temas de coyuntura. No, mira. Son temas de coyuntura. Por eso es que uno no cree en nada de esa vaina. En los planteamientos sinceros que hace la oposición. Es que aquí no hay planteamiento sincero. No lo hay. Aquí luchamos por uno menos malo, no por uno bueno. Esa ha sido la historia política dominicana. Yo ahora, después de la explicación que hace Consuelo sobre el tema de la corrupción, del tema de la corrupción como simple discurso propagandístico. Sí, hombre. Propagandístico. Uno entiende por qué el pueblo dominicano, que es un pueblo muy inteligente, no es un pueblo de ñame, el pueblo dominicano no le da ningún tipo de importancia cuando tú haces una encuesta. Tú buscas las encuestas y lamentablemente no le da importancia en más de un 5 o un 6% al tema de la corrupción. No tiene impacto electoral el tema de la corrupción. Y la oposición lo sabe. Lo que pasa es que no tiene discurso. Pero da ruido, hace mucho ruido. Mira, Chávez, yo dije en estos micrófonos y lo dije en la televisión hace 2 lunes que ya el gobierno dominicano unificó criterios para el pacto eléctrico. El lunes pasado, una reunión en Palacio. Unificaron el criterio completo para el pacto eléctrico. ¿Tú sabes quién le respondió al gobierno? Cuando salió la información el martes de que se había reunido. Morrison. Porque le afecta sus intereses. ¿Tú sabes lo que está haciendo la Asociación de Generadores? Sí. Repartiendo juguetes, cajas de acción responsabilidad social. Porque tienen que hacerlo porque están solos en el escenario. La oposición no tiene discurso respecto del pacto eléctrico. El tema que te dice doña Consuelo de la migración. ¿Tú crees posible? Aquí. Hoy solamente el ejército dominicano apresó a 300 haitianos en la frontera. Hoy. Dice que ha tenido que salir huyendo a reforzar la frontera. Con documentos falseados del plan de regularización. El carnet de regularización. Falseado. Ya han instalado oficinas por todos lados con el jodido carnet de regularización. ¿Tú sabes cuánto gastó? ¿Quién es el principal vocero de la oposición? ¿Tú sabes cuánto gastó? ¿Quién es el principal vocero de la oposición? Hipólito. No, Luis Abinader. El Luis Abinader. Sin duda alguna. Por lo menos en los últimos 2 o 3 años ha sido Luis Abinader. Luis Abinader ha marcado sistemáticamente la pauta del debate político desde la oposición. Luis habla, perdón. Oye, y ha hablado de producción, y ha hablado de economía, y ha hablado del sector eléctrico, y ha hablado de deuda, y ha hablado de todo lo ha planteado. Ha hablado de migración, ha hablado del tema haitiano, de todo lo ha tratado. Sigue hablando, de eso que se trata. Ministro de Defensa. Perdóname, para terminar esta idea con Chávez. Óyeme, Chávez, tú hiciste una pregunta. Mira, hermano, si tú buscas la prensa de esta semana, de la última semana del año y de la anterior. ¿Te dice quién domina? Hipólito Mejía
es el protagonista de la comunicación. Eclipsado totalmente Luis Abinader en el Senado. Sí, hombre, pero vamos con la prensa, Luis. No. Luis se tuvo que poner a repartir. Yo no creo que un político, ni siquiera un líder opositor, tiene que estar en los medios de comunicación todos los días. Debe hablar cuando sea conveniente. Luis habla ahora, todos los días. Que Luis habla casi todos los días. Pero no sale en la prensa. Pero no impacta. Y dice que no. Porque el impacto. Bueno, pero no es así. Permiso, don Cristian, permítame. Ministro de Defensa de la República Dominicana y el director nacional de Migración recorren toda la zona fronteriza de Elías Piña, Pedernales, Jimanida, Jabón. En este último le acompañó la gobernadora Ramona Rodríguez y otros altos militares. El ministro de Defensa recoge preocupado porque, según dice Dajabón, el ministro de Defensa Rubén Darío Paulino se informó este miércoles que toda la frontera fue reforzada ante el retorno masivo de haitianos que acudieron a su país a visitar a sus parientes por las festividades, lo que es aprovechado por indocumentados para penetrar el país. Durante una visita a esta zona, el militar estuvo acompañado del director de Migración, Máximo William Muñoz Delgado, y otros altos mandos. Dijo que revisaron las labores de los inspectores en los puestos de chequeo debido a que desde el día 2 de este mes se ha iniciado un retorno masivo de haitianos y muchos tratan de violentar las leyes fronterizas, que han apresado más de 300 de estos nacionales tratando de cruzar la frontera de manera ilegal y usando unos carnets del plan de regularización falsos, los cuales son elaborados por una banda internacional. Un plan que le costó... Tenemos que cerrar este país lo que hay que cerrarlo. Cambio fuera, Maurice.